Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. Vamos a leer del versículo 6 en adelante, aunque haciendo énfasis en el versículo número 8, pero del versículo 6 dice, el apóstol Pedro escribe esta carta, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Vamos a dejar la lectura ahí. El apóstol Pedro escribe esta carta a, algunos dicen, a la iglesia que estaba dispersa en lo que era el Imperio Romano, pero él lo escribe desde Roma, cuando estaban viviendo una época de una persecución directa, una persecución frontal, una persecución sin excusas ni pretextos. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Y en medio de toda esta situación que se está llevando, peleando por guardar la fe del cristianismo, se encuentra este pasaje donde el apóstol habla específicamente, versículo número 8, y dice que es necesario estar alertas por una razón, porque el enemigo o el adversario, el diablo, dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Estaba pensando sobre el concepto de estar alerta, y fíjese que la expresión alerta da la idea de estar listo, de estar preparado. También puede significar poner atención o ser cauteloso. En otras palabras, nos da la idea de estar alerta, estar cuidadoso, estar listo, preparado o cauteloso. Ahora, cualquier significado de los que le he dicho esta mañana está bajo la base, primeramente, de que tenemos que estar despiertos. Es decir, nadie puede estar alerta si no está despierto. Si está dormido o adormitado o en un estado de inconsciencia, es imposible que podamos estar alertas. Una de las cosas que recomiendan mucho cuando usted va a estar manejando es poder estar usted alerta de su condición, alerta de las condiciones del vehículo, alerta de las condiciones de la carretera, alerta de sus alrededores o sus surroundings, como dicen aquí. Aún al grado de que hoy día han salido vehículos que tienen ciertas características o medidas de seguridad en donde cuando tiene usted un vehículo en lo que le llaman el punto ciego o el punto muerto, que aunque usted lo mire por el retrovisor o voltee a ver, es un punto donde porque el cuello no le da a uno, no puede realmente voltear toda la cabeza o quizás no hay vidrio ahí, entonces hay un punto muerto y los vehículos han surgido ahora aún con alertas de luces que le prenden en el tablero o le prenden en este lado para decirle tienes un vehículo en un lado que no puedes ver. Todo eso es con la necesidad de que se pueda estar uno alerta de qué está alrededor de uno.
Dicen que cuando uno va a hacer un viaje largo, si uno está con un sueño que ya considera peligroso, lo más recomendable es hacerse a un lado, descansar para poder seguir. ¿Por qué? Porque al estar en un estado de adormecimiento se pierde el concepto de estar alerta. Y en un momento determinado podríamos nosotros creer que vamos bien y vamos a tener lo que le llaman en las clases de manejo microsiestas o micro naps o micro sleeping, no sé realmente cómo es que se la puedan denominar, pero que usted de repente cierra los ojos y pasaron 5, 6, 10, 15 segundos y en esos 15 segundos a una velocidad de 70, 80 millas puede pasar una catástrofe. La otra vez alguien en una clase de esa de manejo dijo, yo tuve un micro nap o micro sleep de 1 minute y alguien le dijo, esa no fue micro, esa fue macro. Es un minuto, imagínese estar usted con los ojos cerrados conduciendo un vehículo. Se pierde todo sentido de estar alerta. Entonces, cuando el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, perdón, está hablando aquí, está hablando de ese concepto, estar alertas. Creo que usted que ha tenido la oportunidad de viajar estos últimos años se ha dado cuenta cómo ha cambiado el viajar en avión. ¿Cuántos de aquí se recuerdan antes del 2001 lo que era viajar en avión? Era una historia totalmente distinta. Usted pasaba a los aeropuertos, hermano, sin tanta seguridad o extrema seguridad como hoy es requerido. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y el mundo entero en sí vive en un estado de constante alerta. Hoy aún las compañías de seguro tienen pólizas en contra de atentados terroristas. La misma legislación del gobierno ha aprobado a que eso se haga porque el mundo entero está en un estado de alerta. Ese es el concepto de estar alertas. Me recuerdo cuando tuve la oportunidad de poder viajar a Israel, al Medio Oriente, he compartido estos porque fue una experiencia para mí totalmente distinta. Ya estábamos viviendo después del 9/11, pero sin embargo, cuando llegamos con un grupo de pastores a ese lugar, me recuerdo que la gran mayoría, la primera sorpresa que tuve es que la gran mayoría era gente joven. Le estoy hablando de 28 años para abajo. Y lo que me impresionó fue que tenían un sentido de responsabilidad admirable, hermano. Es decir, cuando le estaban preguntando a uno, ellos tomaban bien en serio su responsabilidad, se le quedaban viendo a los ojos, no se sonreían, hermano, más que una sonrisa inicial, y luego le hacían preguntas, y si usted contestaba mal, le volvían a hacer la pregunta. Es decir, están cuidando, obviamente porque es el territorio de Israel, de una manera tan responsable y está en un estado de alerta necesario por las situaciones que se viven. Y entonces, en ese concepto de alerta, es que el apóstol Pablo dice, hermanos, deben estar alerta. ¿Por qué razón? Porque tienen un adversario. Es una realidad que hoy vivimos. La persona del diablo es real. El diablo existe. Y no solamente nuestra lucha es contra el diablo mismo, sino contra toda la organización que Satanás mismo comanda, que está a cargo de esa organización. Pero dice, estad alertas porque vuestro adversario, el diablo, dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si usted es amante de los programas de los animales, hermano, se habrá dado cuenta hoy en día que se han hecho documentales o programas donde se ha llegado a ver la manera en cómo los leones cazan, o que realmente no son los leones, sino que son las leonas las que cazan, ¿ya? El león, su trabajo es defender y comer primero. Fíjese qué cosa la del león, ¿verdad? Pero es decir, si la manada, en este caso de leona, no sé si se llame manada exactamente, pero está en peligro, entonces es la función del león venir y defender. Y en algún momento me recuerdo haber visto cómo un león persiguió a otro enemigo, creo que era una hiena, y pobre hiena, hermano, porque el león realmente depositó toda su fuerza, toda su furia en contra de eso. Pero la característica número uno del éxito de las leonas al cazar
no es solamente el hecho de que puedan cazar en una unidad, sino que tienen que cerciorarse que no sean detectadas. En otras palabras, se ocultan, esperan el momento propicio, hermano. No se precipitan. Ellos saben que tienen unos segundos de energía. Saben que tienen que correr a full speed, a la velocidad total que sus fuerzas le den. Entonces, dependen mucho de encontrar el momento preciso y que no las detecten. Entonces, si el diablo está diciendo acá que nosotros tenemos que estar alertas porque el enemigo es como un león rugiente, tenemos que saber que el enemigo va a esperar el momento que menos esperamos para atacar. El momento cuando nosotros nos sentimos más confiados, más seguros, cuando creemos o percibimos en algún momento que no hay peligro. Pero el apóstol Pedro dice que estemos alertas, porque tenemos un adversario que como león rugiente está al acecho viendo a quién va a devorar. Ahora, en este sentido, fíjese que este pasaje nos habla acerca de la necesidad de estar alertas. Sin embargo, no solamente dice eso, sino que dice antes de que mencionar la palabra alerta, dice, sed de espíritu sobrio y estad alertas. Por el mismo principio, no podemos estar alertas si estamos adormecidos. O en este caso dice, sed de espíritu sobrio. Fíjate que la versión la palabra sobrio en la traducción quiere decir en algún momento ser lógico o realístico acerca de algo. En otras palabras, no puedo tener un espíritu sobrio si no estoy yo realmente considerando mi realidad. Cuando hablamos de sobriedad, tenemos que hablar de lo contrario. Que lo contrario a estar sobrio es estar borracho o estar intoxicado. No solamente borracho, sino intoxicado. Cuando una persona no está sobrio, es porque ha perdido contacto con la realidad. No quiero decir con eso que no esté viviendo. Sí vive, pero vive en un estado que es un estado anormal, que es un estado donde ha perdido contacto con la realidad. Estaba estudiando un poquito en relación a lo que es la borrachera. Y déjenme decirle algo. Por ejemplo, se han hecho tantas bromas en relación a los borrachos, ¿verdad? Porque a veces los borrachos hacen cosas que después, que nunca sobrios lo harían. ¿Sí? Mi papá me cuenta una historia y al grado que una vez se la tuve que grabar porque dije, para que no se me olvide y que me quede un buen recuerdo de esa historia, pero me dice que fue una historia real. Estaba una feria en el pueblo donde él se crió y entonces tenían un toro. Alguien por ahí dijo que no esperes que el toro deje de atacarte solamente por el hecho que eres vegetariano. El toro no va a decir, este no come toro y por eso le voy a perdonar la vida, ¿verdad? Pero había un toro y entonces dice que era un animal que estaba bravo, que era peligroso. Y entonces nadie quería atreverse a torearlo. Usted sabe que en ciertos lugares de donde muchos de nosotros venimos, no hay medidas de seguridad como las tenemos acá. Y entonces le dijeron a cierta persona ahí humilde, díganle a aquel, ¿verdad? Que se meta. Y ese se mete, le dice. Y solamente denle un trago. No sé si me explico a qué es un trago, no es meramente un trago de agua. Y entonces él dijo, pues me dan un trago, yo me meto. Y entonces le dieron un trago, ¿verdad? Obviamente de alcohol, ¿no? Y le dieron un trago y entonces dijo, no, ese toro está bravo, mucha, les dijo. Denme otro trago. Le dieron otro trago. Y dice que comenzó, dice, ya lo miro más chiquito, denme otro, le dice. Cuando le dieron el otro, le dicen, no, con otro sí yo me meto, le dice, porque ya lo miro, pero así chiquito al toro, dice, ¿verdad? Le dieron otro, ¿verdad? Dice, bueno, vos metete. No, ya se fregaron ustedes, porque ahora sí ya ni miro al toro, le dice, ¿verdad? Ya no miro al toro. Y nos hemos reído, hemos realmente oído muchas historias acerca de eso. Estaba
recordándome de otra historia que me contaron por ahí, que dice que llegó un borracho, ¿verdad?, a su casa de madrugada, tocó la puerta y le sale la esposa, obviamente molesta, y entonces le sale la molesta y le dice, ¿qué pasó? Y él le responde, ¿qué pasó de qué? Y la esposa le dice, ¿cómo que qué pasó de qué, de qué? No, que qué pasó de qué, de qué, de qué, le dice el borracho. ¿Cómo que qué, de qué, de qué? ¿Que qué, de qué, de qué, de qué? Hablemos claro, le dice, ¿verdad? Y entonces la esposa le dice, ¿qué son horas de venir? Le dice, no me cambies la conversación, le dice. Nos hemos reído, sabemos que hay situaciones que no podríamos hacer nosotros o no se harían esas personas si estuvieran conscientes. Pero la realidad de la borrachera, la realidad de los químicos que alteran nuestro estado de realidad son enfermedades, muertes prematuras, son accidentes, son abuso y maltrato familiar, es vergüenza y es fracaso. Esa es la realidad que está detrás de esos pequeños momentos donde quizá la gente bebe o ingiere sustancias químicas para salir de su realidad. Pero cuando se está en un estado de intoxicación química, se pierde conciencia de la realidad. ¿Sabe que lo que el alcohol hace es que penetra a los neurotransmisores e impide que los químicos que mantienen ese estado de alerta puedan surgir, y entonces los frena, y a la misma vez también induce químicos que ponen en un estado de relajamiento. Por eso es que el borracho va a actuar y va a hablar hasta despacio, no puede tener control bien de su lengua, sus movimientos son torpes y se tropieza en algún momento. Y algunos dicen, pero es que no siente. Sí, no siente porque esos neurotransmisores están siendo bloqueados, pero después sí sienten lo que ha pasado. ¿Qué es lo que sucede entonces en una relación cuando el apóstol está hablando aquí? Dice, sé sobrios de espíritu o sé sobrios. Está hablando de que podemos nosotros en nuestro ser espiritual estar en un estado de intoxicación, o permítame decir esto, de borrachera. No necesariamente por los químicos o el alcohol o las drogas, sino por las cuestiones de este mundo. Fíjese que la expresión sobria también puede traducirse figurativamente como a ser personas discretas, es decir, alguien que esté moderado en sus acciones o que no llama la atención. Y otro significado es ser equilibrado en lo que somos, es decir, que no seamos personas que tengamos exageraciones en esta vida. Es decir, el no estar sobrio, o déjeme ponerlo de esta manera, el estar sobrio es estar equilibrado. Por eso se recuerda usted cuando ha visto, porque a usted nunca se lo han hecho, pero cuando ha visto que están haciendo un test de sobriedad los policías, ¿se ha dado cuenta usted que ponen a caminar a una persona? Y que le ponen que ponga un pie enfrente del otro. ¿Qué es lo que están chequeando? Su equilibrio. Si estando uno sobrio a veces cuesta, imagínense ya borracho. Pues que es imposible. Algunos, yo he visto, hermano, en quizás televisión, nunca he visto así en vivo, ¿verdad? Que les pase eso. Pero le dicen, camina de aquí para allá, y va el borracho y camina, hermano, así. Y ya que ha llegado le dice, ya. Según él, caminó recto. ¿Por qué? Porque ha perdido toda conciencia de la realidad y no puede mantener su equilibrio. Ahora, el punto es si nosotros realmente tenemos una conciencia de la necesidad que tenemos de vivir una vida equilibrada. Una vida equilibrada, por ejemplo, en lo que gastamos. Es decir, si yo gasto en exageración, no estoy viviendo una vida equilibrada. Una vida equilibrada en lo que descansamos. Es bueno descansar, pero si yo descanso en exageración, no estoy viviendo una vida equilibrada.
Porque hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer algo por la vida. Si yo trabajo en exageración, viene el otro punto, tampoco estoy viviendo una vida equilibrada. Porque hay que descansar también. Si yo vengo y como en exageración, no estoy viviendo una vida equilibrada. Porque voy a tener problemas por tener esa exageración. Si bromeo en exageración, ¿cuántos hemos tenido problemas porque bromeamos exageradamente? Y después andamos pidiendo disculpas. Discúlpeme, mire, se me pasó, es que en el momento no pude controlar mis emociones, dije lo que no tenía que decir. O quizás no bromeemos, pero quiero terminar con esto. Cuando hablamos en exageración. Hermano, hablamos en exageración y si hablamos en exageración, seguramente diremos cosas que no teníamos que decir. Comunicamos secretos que juramos que nunca diríamos. Y de repente, ya se lo dije. Y venimos y comprometemos a la otra persona. Prométame que usted no lo va a decir. ¿Qué estamos pasando? Una situación de desequilibrio. Y hermano amado, no podemos estar alertas si estamos desequilibrados. Déjeme reiterar eso. Es imposible estar alerta si estoy desequilibrado. Por eso el apóstol Pedro dice, estad alertas, pero lo primero que dice es, sed de espíritu sobrio y estad alertas. Sin embargo, fíjese que no solamente ahí en la palabra se menciona eso, y quiero que busque conmigo en el capítulo 21 de Lucas, donde el Señor Jesús está hablando acerca de los acontecimientos del fin del mundo, del final de la era. Está enseñando a sus discípulos y en el versículo número 34, Lucas 21, 34, dice de esta manera, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Le voy a leer otra versión que dice de esta manera. Tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Diga conmigo, alertas. Es el mandato de la palabra de Dios. Estad alertas. Uno, no solamente porque el adversario quiere destruirlos. Dos, porque en cualquier momento puede venir los acontecimientos proféticos que la palabra de Dios dice que vendrán. Ahora, el Señor Jesús hablando, aquí no es el apóstol Pablo, es el mismo Señor Jesús, habla y dice que al estar alertas, manda a sus discípulos y les dice que el corazón, si no estoy hablando del músculo, estoy hablando del ser interno, del ser espiritual, nuestra vida espiritual, nuestro corazón, puede cargarse de disipación. Esa palabra disipación significa exceso o entrega al exceso de los placeres y la diversión. Una vez más, no podemos estar alertas si estamos en excesos. Eso es muy importante que lo podamos entender. No está mal que usted esté en fiestas, en situaciones de fraternidades. No está mal. Pero si toda la vida nos mantenemos en eso, estamos en un exceso. Esa es una disipación. Disipación también da a entender, óigame esto, los efectos que vienen después de la borrachera. Da a entender esas mencionadas crudas o gomas, o hangovers, que es donde aquellos que han borracho dijo, nunca más me vuelvo a echar otro trago. Cuando está en eso. Hasta que llega un mal consejo de un amigo y le dice, tomate otro y se te quita. Es lo que da a entender la disipación.
Le voy a decir algo. Cuando estamos en excesos, nuestro corazón se va a cargar por dolores innecesarios. Por ejemplo, algo muy normal es en el hecho, podemos tener una preocupación por las cuentas que hay que pagar porque gastamos más de lo que teníamos que gastar. Y entonces nos estamos tronando los dedos. ¿Y ahora cómo le voy a hacer para pagar esto? Ya no lo puedo devolver porque ya lo usé. Y la verdad es que realmente no lo necesitaba. Y esas situaciones son la disipación. Y el Señor dice, vuestro corazón se puede cargar con disipación. Hermano amado, tenemos que llegar a la realidad o a la realización de que tenemos que estar contentos, uno, con lo que somos y con lo que Dios nos ha permitido tener. Hasta que no encontremos contentamiento en eso, de nada servirá alcanzar más cosas. Sea esto reconocimiento, sea esto bienes materiales, cualquier situación, hasta que no estemos contentos con lo que somos. No podremos nosotros ser bendecidos con las cosas que Dios nos permita tener. El camino a la verdadera superación inicia con la aceptación y contentamiento, como también con la disciplina personal. Tenemos nosotros que aceptar lo que somos, hermano. El no aceptar lo que somos, estamos diciéndole al Señor, te equivocaste al hacerme de la manera en que me hiciste. Te equivocaste al yo nacer en el lugar donde nací. Te equivocaste conmigo en esto. Y Dios, hermano amado, no se equivoca. Y al estar en una competencia por querer ser lo que nosotros no somos o querer dar la imagen de lo que no tenemos, nos vamos a cargar con cosas que lo único que van a hacer es que nos van a quitar nuestra situación de poder estar alertas. Si yo estoy cargado con todo eso, será imposible que pueda estar alerta a los ataques que el enemigo traiga, será imposible que esté alerta a los acontecimientos de los tiempos. Si estoy pensando cómo le voy a hacer a pagar las tarjetas de crédito que están hasta el tope y que me están llamando para colección todos los días y llega alguien a decir, mire, fíjese que los acontecimientos de los tiempos marcan que estamos viviendo ya tiempos finales. Usted va a decir, a mí qué me importan ni los tiempos finales ni los acontecimientos de los tiempos. A mí lo que me importa es cómo le voy a hacer para que no me metan a la cárcel. Disipación. Y el corazón se puede cargar con disipación. También dice que se puede cargarse con embriaguez y viene lo mismo, borrachera, pérdida de la realidad. Fíjese que no querramos huir de la realidad, oiga esto. No querramos huir de la realidad porque no podemos huir de la realidad. Le repito, no querramos huir de la realidad porque no podemos huir de la realidad. ¿Por qué es que la gente recurre a los químicos, alcohol, drogas, estupefacientes? Porque quieren huir a lo menos por un momento de su realidad. Pero pregunto, ¿se va la realidad? No, la realidad está ahí. Está ahí y no podemos quitar. Entonces, la realidad, hermano, Dios nos ha dado un espíritu de poder para enfrentar la realidad. Y en el nombre del Señor y con la fuerza de Dios decir, voy a poder todo, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces voy a enfrentar esta realidad con lo mejor de mi capacidad, con la ayuda de Dios, para enfrentar la realidad. Pelear las batallas. No podemos huir de la realidad, porque definitivamente la realidad no se va a ir con el simple hecho de que nosotros querramos huir de eso. Ahora, he encontrado en mi vida, en la vida de muchas personas, que a veces al ver la realidad, aún, y es muy peligroso esto, porque aún podemos nosotros buscar falsas esperanzas y aún en falsas profecías o palabras de Dios. Fíjese que ya Dios nos marca y nos dice, por ejemplo, tienes que pasar esta situación. Pero como a nadie nos gusta pasar momentos difíciles, entonces buscamos alternativas, palabras que nos digan, vamos a decir personas, o no me atrevo a decir profetas, pero personas que nos digan algo distinto. Cuando ya Dios está marcadamente diciendo realmente qué es lo que es, hermano, aceptemos que esa es la realidad y digámosle, Señor, si tienes que quebrar mi vida, quiebra mi vida y hazme de nuevo, Señor, pero quiero que pase este momento y yo pueda salir aprobado. Hay un pasaje en el libro de Primera de Reyes, si no me equivoco yo,
donde se habla acerca de una situación muy interesante. Tenía alrededor de 3 años toda la región de Israel, que estaba dividida entre Israel y Judá, de estar en paz. Pero de repente el rey de Israel, llamado Acab, recibe la visita del rey de Judá, llamado Josafat. Y en esa visita tienen una conversación y le dicen, fíjate que hay una ciudad que se llama Ramot, que más adelante vino a ser llamada Ramá. Dice que está en poder de los sirios y nos pertenece, es decir, es terreno de Israel. Y entonces, como ellos estaban en paz, y usualmente cuando hay paz hay prosperidad, ellos sintieron que era el momento propicio de poder hacer guerra y recobrar esa ciudad. Y entonces le pregunta el rey Acab al rey Josafat y le dice, ¿me apoyas? Y le dice el rey Josafat, bueno, mira, mis ejércitos son tus ejércitos. O sea, si tú decides ir, yo estoy contigo. Pero nada más, consultemos a Dios. Y entonces consultan a Dios y dice el relato que habían alrededor de 400 profetas que estaban dando palabra buena al rey Acab. Le decían, ve, pelea. Es más, uno de ellos dice que se hizo unos cuernos así de bronce y hacía un acto profético, obviamente mentiroso, pues, ¿verdad? Por eso no le crea todos los actos proféticos. Yo he oído muchos actos proféticos, que vamos a hacer acto profético y hoy cambia la cosa y nunca cambia la cosa, hermano. ¿Verdad? Y entonces se hizo unos cuernos y entonces llegaba y decía, así acornearás a los sirios. Y el rey se emocionaba, hermano, en medio de todo eso. Se emocionaba y decía, wow, y todos los demás profetas le decían, así va a pasar, así va a pasar, así va a pasar. Pero Josafat sin duda sospechó algo y le dice, ¿no hay nadie más? Y le dicen, hay un profeta que se llama Micaías, pero es que ese siempre profetiza lo malo. Ese siempre le dice malas noticias al rey. Y al final lo mandan a traer, pero lo sentencian. Y le dicen, ay de ti si le profetizas algo malo al rey. Porque estamos a punto, todos los 400 dicen que va a haber victoria. ¡Ay de ti! Y entonces él llegó y pude tratar de trasladarme a ese aspecto y llegó el profeta y entonces el rey le dice, ¿qué dices? ¿Vamos con los sirios? Y entonces, sin duda, con sus mismas acciones, Micaías le dice, sí, rey, ve, vas a triunfar. ¿Saber qué cara le vio el rey? Que le dice, te tengo que preguntar otra vez y conjúrame delante de Dios si esa es la palabra de Dios. Y le dice, rey, he visto a Israel dispersado como ovejas sin pastor, no vas a triunfar. Al grado que dice, vi que estaba el trono de Dios, porque el rey sin duda le dice, pero mira, todos los demás me dicen que voy a triunfar. Y él le dice, sí, yo vi en visión que llegaba en el trono de Dios todos los espíritus y decían, ¿cómo hacemos para confundir a Acab? Y uno de ellos se presentó y dice que le dijo, yo seré espíritu de mentira en los profetas. Y entonces los profetas llegaron, uno de ellos llega y golpea a Micaías y dice, ¿cómo te atreves de decir eso de mí? Y el rey mismo le dice, no, tú eres el que está mal. Y Micaías le dice, si tú vuelves de la guerra, se sabrá entonces que yo estoy mal. Pero la historia sé que usted quizá la ha leído, yo se la estoy comentando así a grandes rasgos. Van a la guerra, el rey se disfraza. Dejó su ropa real, dejó su escudo, su armadura real y se puso como cualquier soldado. Mire qué gacho. Porque el relato dice que los sirios dijeron, la orden era, no peleen contra Israel, sino que vayan directamente al rey. Y el único que tenía ropas reales era el otro rey, Josafat. Entonces, todos comienzan a perseguir a Josafat. Y cuando Josafat se da cuenta de que es perseguido, grita y sus ejércitos comienzan a defenderlo. Y entonces dice que un soldado sirio
En medio de todo eso, hermano, en la retirada agarra su arco, su flecha y la tira al aire. Y la flecha, ese es el inicio de la era de los misiles teledirigidos. La flecha se incrustó en la armadura, en el hueco entre la armadura y el costado del rey Acab. Dígame usted si eso no es sorprendente. Iba disfrazado para que nadie lo reconociera, desafiando el mandato de Dios. Pero es que cuando Dios dice algo, Dios dice algo. Y no importa qué pase, cuando Dios ha dicho algo y usted le cree a Dios y usted confronta las situaciones, Dios va a hacer que su cabeza sea levantada. Pero si huimos de la realidad divina, aunque se disfrace, aunque 400 le digan vas a triunfar, aunque alguien haga los cuernos de un toro y haga un show diciendo así vas a destruir, si la realidad espiritual es otra, no podemos triunfar ante los decretos de la realidad de Dios. Por esa razón es que el Señor dice que un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, Dios no desprecia. Es imposible que yo venga y yo le diga al Señor, Señor, quiero servirte, quiero usarte, quiero predicar, Señor, tu palabra a multitudes, cuando me estoy dando cuenta yo en mi análisis personal que me falta tiempo de conocer a Dios. Cuando me doy cuenta que hay áreas en mi vida tan tremendas que no se las he entregado a Dios, lo primero que tengo que hacer es decirle, Señor, mira, lo que más necesito hoy, la realidad es que necesito conocerte, necesito que tú me cambies, necesito que tú trabajes en mi vida. Esa es la realidad y hay que enfrentar la realidad. Por eso cuando habla la palabra de Dios dice acá de que no estemos en una embriaguez. ¿Qué es embriaguez? Es apartarnos de la realidad que vivimos. Y si estamos apartados de esa realidad, no podemos estar alertas. Y lo tercero que el Señor dice en este pasaje de Lucas que leemos, lo primero, que no se cargue vuestro corazón de disipación, que no se cargue con embriaguez, no se aparten de la realidad, no quieran huir de la realidad porque no pueden huir de la realidad. Y lo tercero es que tampoco se cargue con las preocupaciones de la vida. Fíjese que la palabra preocupación se refiere a un pensamiento intenso y sufrido. O dígame usted, ¿haría lógica que le pregunte usted a alguien cómo está y la persona le conteste, aquí bien preocupado, fíjese? ¿Haría lógica eso? ¿Cuál es la reacción cuando una persona está preocupada? Aunque no lo diga, se ve. El semblante está cargado. Hermano, la mirada como que lo da a entender. Hay preocupación. Es un pensamiento intenso, es un pensamiento que trae sufrimiento. Y lo que el Señor está diciendo, no haya preocupación en vuestros corazones. Ahora, la preocupación, hermano, viene por asuntos sobre los cuales nosotros no tenemos control en la capacidad de solucionarlos. O no es el tiempo para solucionarlos. No estamos diciendo que usted y yo no nos ocupemos en lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, enfrentar las situaciones. Pero cuando ya algo está fuera de nuestro control, eso es preocupación. Estamos preocupados. Tenemos un fin de semana para poder compartir con la familia, compartir con los hermanos, pero estamos preocupados porque el lunes saber qué va a pasar en el trabajo. Usted no puede adelantarse al lunes. No puede teletransportarse al lunes. Mientras el lunes llega, disfrute el sábado y disfrute el domingo. Ya el lunes se presenta y bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. La noche se ha hecho para descansar. Pero cuando nosotros no entendemos eso, estamos en las noches. Y no solamente sufrimos nosotros, sino que la que duerme con nosotros, o en el caso de las semanas, el que duerme con usted. Estaban vuelta y vuelta. Preocupados, quizás con un mal carácter, hermano, haciendo el hogar algo insoportable en una situación así. Preocupación, y el corazón se puede cargar con preocupación.
Ahora, fíjese que Eclesiastés hay un verso en el capítulo 3 que siempre me ha gustado mucho porque dice en el versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios o la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Le pregunto, a ver, hagamos un pequeño test aquí, una pequeña prueba. Aquellos que ya no somos jóvenes o tan jóvenes, para ser correcto. Voy a utilizar esto. ¿Se recuerda usted que de niño usted tenía problemas? Obviamente no quiero minimizar, no sé qué niñez usted pasó. Pudo haber pasado una niñez bastante difícil. Pero en generalidades, habían problemas de niños que nos preocupaban. Pero usted ahora cuando está adulto, dice, de lo que yo me preocupaba. ¿Por qué? Porque como ya creció, como el tiempo pasó, usted dice, ¿cómo eso me quitaba el sueño? Le digo algo, dice la Biblia que Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Hermanos amados, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, la Biblia dice que tenemos vida eterna. Cuando hayan pasado unos 500 años, 1000 años, 2000 años, vamos a hacer memoria y vamos a decir, de lo que me preocupaba yo en la tierra, lo que me quitaba el sueño en la tierra. Porque dice que el hombre, a pesar de que tiene la eternidad en sus corazones, no descubre eso. ¿Por qué? Porque está tan enredado en las preocupaciones de este mundo, hermano. Y las preocupaciones varían mucho. Varían o tienen variables como, por ejemplo, las preocupaciones de la vida varían por la edad, por la situación económica, por el lugar donde vivimos. Pero hay todo tipo de preocupación. Por ejemplo, son distintas las preocupaciones de nosotros que estamos aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, si pudiéramos decir en un término general, nosotros los hispanos, que creo que son la mayoría, con 2 o 3 excepciones aquí, que creo que son irlandeses o holandeses, pero la gran mayoría de los que estamos aquí, hay preocupaciones en nuestra comunidad. ¿Cuál es la preocupación? Por ejemplo, preocupación de legalización. Una preocupación real que estamos viviendo nosotros hoy en Estados Unidos, la desintegración familiar, la preocupación, hermano, por la salud o el estrés, el llamado estrés. Dígame usted, el nivel de estrés que se vive, por ejemplo, en las ciudades grandes de Estados Unidos, ¿serán los mismos que se viven en el pueblo de donde algunos de nosotros salimos? No, totalmente distinto. ¿Quiere decir entonces que la gente que vive en el pueblo no tiene preocupación? Sí tienen preocupaciones. Pero, por ejemplo, quizás no tendrán las preocupaciones que usted y yo podemos tener aquí de discriminación o discriminación. Pero ellos tienen otras preocupaciones. Es decir, que no podemos decir nosotros que nosotros somos los que estamos con más nivel de preocupación. No, hermano, cada quien tiene sus propias preocupaciones, pero cada quien tiene que vencer esas preocupaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las preocupaciones de nuestros familiares o nuestros parientes o nuestros paisanos allá de donde nosotros venimos? Según yo me he entendido, las preocupaciones en Latinoamérica son preocupación de violencia. Usted aquí no está tan preocupado. Mire, tiene fe. Le voy a decir qué tanta fe tiene usted. Tiene fe que al salir de este lugar va a encontrar su carro. ¿Cuántos tienen fe de eso? Levanten la mano los que tienen una tremenda fe en eso. ¿Verdad que sí? Usted no está preocupado ahorita de que, y cuando salga, quién sabe si va a tener llantas. Pero estuviéramos en otro país, en Latinoamérica, es una preocupación real. Es una preocupación donde, híjole, dejé el vidrio un poquito abierto y ya usted tiene que salir para ver que eso vaya a pasar. Cada quien tiene preocupaciones. Preocupación de ver qué va a comer mañana. ¿Cuántos tienen hoy preocupación de ver qué van a comer mañana? Bueno, quizá para ver qué va a cocinar mañana, eso puede ser muy distinto. Pero ¿qué va a comer? Solamente que de plano estemos en huelga de hambre o qué sé yo, hermano. Porque aquí en este país de hambre yo creo que no se muere uno. La otra vez estaba viendo un documental de personas, por favor no le estoy motivando a que haga esto porque eso es pecado, pero personas que en cierta ciudad se ponían a pedir dinero, hermano, y me asombré y le decían, ¿y cuánto haces por hora? De 25 a 30 dólares, dice. Por hora, totalmente saludables, capaces de trabajar, sentados.
en una banqueta con un letrero diciendo, I need money, whatever you need, whatever you can spare, whatever you can give me. De dólar en 3/4. Decía, ¿y cuánto más o menos haces por hora? De 25 a 30 dólares. Imagínense usted. Sé que muchos de ustedes ya están pensando, y yo trabajando por 20. Let me finish. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 8. Por tanto, dice el apóstol Pablo ahora hablando, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta. Y mire el concepto, y ese es el concepto que quiero dejar en su corazón. Estemos alerta y seamos sobrios. ¿No sé si está ahí? Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Dice, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación. ¿Cómo es que remarca este concepto? Dice que tenemos que estar alerta, pero para estar alerta, primero, un requisito importante es estar sobrio. ¿Y qué es estar sobrio? Es estar consciente de la realidad. Es saber lo que estamos viviendo. Hermano, creo, termino con esto, que Dios es poderoso y conoce la realidad que cada uno de nosotros vivimos. Si algo es maravilloso del Señor es que dice que Él conoce lo más íntimo de nuestras vidas, lo que estamos pasando. Él sabe. Y si todo es posible para Él, y si creemos eso, Dios puede darnos la capacidad y la fuerza para vencer en la realidad que nosotros tenemos. Él sabe el trabajo que usted necesita, sabe las necesidades de familia que usted tiene, sabe los retos que hay por delante. Decía algo Gabriel, y creo que lo decía en la unción del Espíritu, porque dice Santiago que no recibimos porque no pedimos. ¿Será que Dios sabe lo que usted necesita? Pidámosle. Señor, yo no te puedo engañar, tú sabes lo que necesito. Esta es mi realidad, Señor. Yo he creído tu palabra, te pido, Señor amado, que si no tengo la fe como aquel hombre llegó y con su hijo, dice que el hijo padecía de ataques de epilepsia y le dice, Señor, lo traje a sus discípulos, pero no lo pudieron liberar, ayúdame. Y le dice, ayuda mi incredulidad, porque le dijo, ¿tienes fe? Y le dijo, ayuda mi incredulidad. Este sagrado y bendito libro nos habla de un Dios todopoderoso, que sabe la época que vivimos, que sabe los retos que tenemos, que sabe las necesidades que tenemos nosotros en nuestra vida, y es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o nosotros creemos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Estad alerta, pero para estar alerta tenemos que estar sobrios. Amén. Padre bueno, esta mañana, al ver tu palabra, Señor, este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.